Abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, por favor, capítulo 18. Vamos a estar considerando los versículos del 41 al 46. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este era un periodo de tiempo marcado no solo por la indiferencia a Dios, sino también por la abierta oposición a Dios, que había rescatado a este pueblo y dado un nombre y un lugar entre los pueblos en aquella tierra. Y por causa de esta maldad, como hemos visto, Dios había levantado un hombre llamado Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios, y por cuya oración había cerrado el cielo y detenido el rocío durante 3 años y medio sobre esta tierra. En ese tiempo Dios trató con el profeta en lugares solitarios y retirados, pero ya había llegado el gran día, el que recoge este capítulo 18, donde Jehová manifestó según la forma acordada que Él es Dios, y el pueblo lo reconoció, y los falsos profetas, que es lo que vimos la semana pasada, fueron muertos según la voluntad de Dios. Así llegamos a las últimas horas de la tarde de aquel día intenso en la vida y ministerio de Elías y de este pueblo, que es cuando por fin viene la lluvia. Ahora todos los pasos que tenía que haberse dado y las medidas espirituales que se tenían que tomar ya se habían tomado y llevado a cabo. Ahora solo restaba que la bendición de la lluvia fuera enviada por Dios para el bien material de toda la nación. Ver el patrón. El pecado trae el juicio de Dios. Esto es, la ausencia de lluvia. Luego, por el arrepentimiento y el reconocimiento de Dios, da paso a la bendición de Dios. Veamos el texto en su narrativa y vamos a tratar de explicarlo para sacar algunas enseñanzas útiles para nosotros en esta mañana. Consideremos el mandato de Elías a Acab y la obediencia, y esto lo encontramos en el versículo 41 y 42. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías había dado una orden al pueblo de prender a los 450 falsos profetas para decapitarlos, y esto se hizo a todos, uno por uno. Y cuando llegó el último, el profeta Elías se dirigió a Acab, a aquel que había sustentado a todos estos y que les había abierto las puertas para que enseñaran las falsas enseñanzas sobre el falso Dios al pueblo. Este es el hombre que lo había estado buscando por todos los reinos de la tierra sin poder encontrar a Elías, y no para algo bueno, y que lo había acusado de todos los males en Israel cuando se encontró cara a cara con el profeta, acusándole que Elías era el que turbaba a Israel. Ahora el profeta lo buscó con su mirada para dirigirse a él
¿Qué habrá pensado Acab cuando vio que Elías lo miraba? Pero no, la orden sobre él no fue la que Acab temía, sino la del versículo 41. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cómo es que le da al rey este mandato? En vez de decirle que suba con él a la oración, para que compruebe de primera mano lo que había dicho hacía mucho tiempo, allí en el versículo 17, y lo que está a punto de suceder, le da la orden que vaya a comer y a beber, y que ya le avisaría cuando viniese la lluvia. ¿Sería que Acab era tan torpe y tan ciego que no era sensible a lo que estaba a punto de pasar? Quizás el único asunto que le interesaba a estas alturas del día a Acab era que desde la mañana no había comido ni bebido. Recordar que en medio de la escasez, cuál era la gran necesidad y preocupación de este rey. En el versículo allí 5 de este capítulo 18, su gran preocupación era encontrar hierba para las bestias, para que éstas no murieran y se quedaran sin ellas. Su preocupación no era el por qué hemos llegado a este punto, cómo es que la tierra se ha quedado sin sequía, o sea, sin lluvia, y estamos en sequía. ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Su preocupación no era esto. Su preocupación no era las miles de personas que habrían muerto de hambre, la destrucción de toda esa tierra fértil, seca, 3 años y medio sin lluvia y sin rocío. Quizás era un hombre que no entendía lo que se estaba moviendo detrás de todo esto. Y por eso ahora le dice al profeta, mira, vete a lo tuyo, le dice Elías. Y así fue lo que hizo el rey. Notó que el profeta no pedía de él la cabeza, sino se cuidaba de su comida. Y ver la razón de la orden allí en la segunda parte del versículo 41, porque una lluvia grande se oye. ¿Sería esto literal o no? Pues por el versículo 43 vemos que no se oía la lluvia. No había un sonido audible. Nos podemos preguntar si habría un sonido especial para el profeta y para nadie más, como vemos en Hechos capítulo 9, con Saulo de Tarso, en el desierto. Podría ser así, pero no lo sabemos. Pero puede ser que Elías estaba con una expectativa tal de este evento, por cuanto el juicio de Dios ya había pasado y la promesa de la lluvia ya era tan inminente, que estaba como si oyese el ruido de su llegada. Se podría decir que lo que el profeta tenía era la anticipación que produce la fe viva. Que la expectativa de la lluvia era tan fuerte que ya era como si oyese su sonido. Acab no oía nada de esto. Acab vivía para sí mismo. Por eso no oía nada, por eso no esperaba oír nada de esto. Cuando Dios estaba mostrando su juicio sobre Israel, Él estaba ocupado en culpar a Elías. Cuando las cosas estaban más difíciles, se ocupaba en buscar comida para sus bestias. Y ahora que Dios estaba a punto de visitarlos con sus bendiciones, Él estaba pensando en que tenía hambre después de un día tan largo en la cumbre del Carmelo. No oyó nada del trato de Dios en ese entonces, pues ahora tampoco oía nada de las bendiciones de Dios. Elías tenía la visión y la audición de la fe, esa que te permite ver que permite ver las manos de Dios en los acontecimientos y oír el mensaje de Dios por donde Él habla a los suyos. Aquel que es de fe, oye y ve eso. El que no es de fe,
no lo percibe. No percibe los tratos de Dios en los acontecimientos, en las circunstancias. Esa es la fe que da acceso a ese reino de Dios, que ya está entre nosotros, por la cual se ve y se oye las maravillas de Dios. Y son esas mismas cosas donde el que no es de fe no ve nada, ni ve a Dios por ningún sitio. ¿Qué verdad es esta, hermanos? El que es de fe sabe que Dios ha prometido la ayuda, la dirección, la consolación, la palabra necesaria que necesitamos. Sabe que Dios vendrá en su auxilio y suplirá los medios para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y entonces por esa fe vive en la expectativa de que eso llegue en cualquier momento de parte de Dios. Y está esperándolo, como oyéndolo antes de que esto aparezca. Y qué tremenda realidad es esta del reino de Dios entre nosotros. Pero es solamente una realidad para los que andan por fe, no por vista. La pregunta es, ¿cómo andas tú? ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al grupo de Acab, de los que solo ven lo que tienen delante de sus ojos, pero no disciernen los tratos de Dios en medio de las dificultades? ¿Por cuanto solo viven para sí? ¿O eres tú de los de fe como Elías, que en medio de los juicios de Dios ves su mano para purificar y santificar a su pueblo, y terminado el proceso, esperar la bendición de Dios? Pues eso es un examen que cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Versículo 42. Elías se retira a orar y nos dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. No hay mención aquí directa de la oración, pero por Santiago capítulo 5 se nos afirma que la lluvia vino en respuesta a la oración de Elías. Por otro lado, la postura que adopta no es otra sino la de un hombre orando. Pero se nos plantea la cuestión combinando el versículo 41, Dios le había dicho que ya mandaría la lluvia, versículo 1 del capítulo 18, que le dice el Señor, ven, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, pues se nos plantea esta cuestión. Dios le había dicho que mandaría la lluvia. Además la oía por la fe. Estaba bajo la expectativa que llegaba. Y ahora se pone a orar para que venga. Dirá alguno, podemos llegar a pensar, esto no tiene mucho sentido. ¿Qué lugar tiene la oración ahí? Si ya todo está hecho y cumplido, el nombre de Dios ha sido vindicado, Dios ha prometido que va a enviar la lluvia, Él la oía, tenía la expectativa. ¿Para qué orar por eso que ya está seguro y además es inminente? ¿Qué tiene que ver la oración con la lluvia? ¿No está por demás que Elías se dedicara a orar? Pues Elías conocía una gran verdad del reino de Dios. Y esto es una cosa que nosotros necesitamos experimentar y necesitamos recibir. La oración precipita los propósitos y las promesas de bendición de parte de Dios. La oración precipita. Un principio sencillo de saber, pero no de aprender. Dios había prometido que ya venía la lluvia, lo hemos visto en el versículo 1 del capítulo 18, pero el profeta no puede esperar y adelantar esto sino orando. Podríamos preguntarnos, ¿cómo actúa todo esto en la mente de Dios? Si Dios ya ha determinado una cosa, ¿cómo es posible que nosotros podamos precipitar eso?
que está dentro de la voluntad de Dios, pero ¿cómo actúa todo esto en la mente de Dios? ¿Cómo opera este principio? Pues no sabemos bien la filosofía de todo esto, no sabemos cómo ocurre, no podemos explicarlo, pero ahí vemos a este hombre que conocía bien la oración. Él sabía que la oración precipita. Ver esto mismo en Ezequiel 36, vayan allí conmigo un momento, versículos 25 al 32. Allí se nos muestra lo que Dios va a hacer. Dice en el 26 del capítulo 36 de Ezequiel, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dios dice que va a hacer todo eso. Pero miren el versículo 37. Dios mismo aclara que del pueblo les solicitarán que Dios lo haga. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 37, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Pero si Dios dice que lo va a hacer, ¿para qué les dice que oren para que Él lo lleve a cabo si Él se ha propuesto hacerlo? Esto es lo que vemos. En Daniel 9, capítulo 9 también vemos ahí, no vamos a ir, pero Daniel leyó el plazo del cumplimiento de la deportación, y al saber lo que se había cumplido, los 70 años de cautiverio, el saberlo no le llevó a aparcar ese asunto a un lado, como bueno, ya el Señor ya obrará, sino que es lo que vemos en ese capítulo, cuando él lo lee y lo ve. Rogar a Dios que cumpliera esto. ¿Lo iría a cambiar Dios? ¿Se echaría atrás? No, Dios lo prometió, que 70 años iban a estar allí. Pero no se podía responder de otra forma más apropiada, sino orando a Dios que llevara a cabo lo que Él había prometido. Dicho esto, vamos a ver algunos principios acerca de la oración en el Monte Carmelo de Elías. Esto nunca está de más para nosotros, lo que estamos ahora considerando en esta mañana. Y vamos a ver unos principios acerca de la oración. Allí vemos versículos 42 al 45. Dios nos ha dado unos detalles acerca de esta oración de Elías recogida en este lugar, ya que una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es precisamente esto. A veces el Señor nos enseña por medio de preceptos, otras veces por medio de ejemplos, y aquí hay uno de estos. El pecado, hermanos, nos ha dejado de tal manera en nuestra mente que pensamos que la oración que brota de nosotros de forma espontánea es la correcta. Pero la verdad es que se nos tiene que instruir para que cada vez lo hagamos de manera más correcta. Tenemos que conformar nuestra oración al patrón que se nos dan en las Escrituras.
Ese es el patrón a seguir orando. Consideremos algunos elementos de esta oración. Consideremos el lugar de la oración. Versículo 42. Se nos especifica el lugar geográfico en donde oró por la ansiada lluvia. ¿Cómo es que nos dice este detalle? Quizás algún detalle para tener en cuenta al respecto. Mientras Acab y su cohorte fue a comer y a beber, Elías iba a un lugar secreto. Un lugar apartado, fuera de todo jaleo y distracción. Antes se nos narra cómo lo hizo en público, ante todos los que habían asistido, pero ahora él busca un lugar solitario donde nadie le molestase. Parece que, según la narración, que quiere estar en un lugar donde pueda percibirse cuando la oración le sea contestada. Allí, sube arriba, en la cumbre. Esto es paralelo a la instrucción del Señor en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 6, versículo 6, donde el Señor nos enseña a entrar en el aposento y cerrar la puerta. Donde estás tú y Dios solo, nadie más, para emplear todas tus partes y capacidades para orar a Dios, lo cual es un gran ejercicio de todo tu ser, porque involucra la boca, no solo la boca, sino la mente y el corazón. Esa es la oración por cosas específicas, por necesidades concretas. Y estas son tratadas de esta forma: solo, apartado, tú solo, tú y Dios, por esas cosas específicas, concretas, necesidades concretas. La postura de la oración también está muy detallada aquí, versículo 42. Dice, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Se nos describe estos detalles aquí. Subió a la cumbre del Monte Carmelo con una altitud de 550 metros. Realmente Elías era un hombre con unas cualidades físicas especiales. Este hombre capaz de ponerse ante el rey que lo perseguía, darle órdenes, convocar delante de sí a todo el pueblo y enfrentarlo a su situación espiritual, que manda la ejecución de 450 hombres, y cuando llega ante Dios en la soledad, cae en el suelo, encogido como el feto en el vientre de su madre. No es simplemente la postura lo que se nos fija aquí, sino la actitud que se esconde detrás de una postura así. Pues no hay virtud, hermanos, o mayor espiritualidad en las posturas. Se nos dicen muchas de ellas en las Escrituras, pero lo significativo de una postura así en la soledad es el corazón que hay detrás. ¿Qué actitud del corazón da a entender esta postura? Cuando nadie te ve. Considerar que estaba solo, retirado de todos, sin que nadie le viera, y se pone así. Pues eso da a entender la humildad y la reverencia que tenía de Dios. Es de notar que aquellos que más se humillan y se rebajan más delante de Dios, luego son los más grandes delante de los hombres. Los que más temen a Dios, luego temen menos a los hombres. Los que más sumisos y obedientes están ante Dios son los que luego más pueden mostrar el camino a seguir a los hombres. Así que no hay otra postura más correcta en la que un hombre está ante Dios, sino en la humildad y en la reverencia de corazón. Aquí está uno de los grandes secretos de Elías en su vida y ministerio, y también de todos aquellos que han podido ser instrumentos de Dios en sus manos. Es más, la verdadera oración solo se puede llevar a cabo en el marco
de una profunda y verdadera humildad y reverencia ante Dios. El redimido por Cristo es hijo de Dios con grandes privilegios. Uno de ellos es que se nos da libertad para entrar ante Dios. Pero con todo y con eso no podemos olvidar que somos hombres y somos pecadores, lavados por la sangre de Cristo, considerados justos, pero pecadores. Mirad en el libro de Apocalipsis las escenas que se nos dan del trono de Dios y de los que están alrededor, y es precisamente esta. Por ejemplo, allí en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que los 24 ancianos es la iglesia que ya está allí con el Señor, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Se postran, echan sus coronas reverentes ante Dios. Incluso los ángeles que jamás han pecado, cuando están ante Dios, están postrados, es decir, con total humildad. Los que conocen a Dios saben cómo deben estar delante de Dios, y es así como están. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste así delante de Dios? Pero no de esa postura, sino en tu corazón, orando, en verdadera humildad y reverencia. Si quizás no te acuerdas, deberías revisar qué concepto tienes de Dios y de ti mismo. Y deberías reconsiderar cómo es que piensas de Dios de tal manera que no te inclinas desde el corazón como debes ante Él. Consideremos también los ingredientes de la oración, versículo 43. Fíjense, el versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró. Y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. El deseo de bendiciones específicas de Dios. ¿Cuánto deseaba Elías que viniese la lluvia? Eso es lo que él ahora tenía en su mente. Es lo que estaba esperando y lo que venía a buscar de Dios. Esto era lo que Dios había prometido. Esta era la bendición que necesitaba y la que estaba él buscando. Oía la lluvia, deseaba la lluvia, va a buscar ahora esa lluvia de las manos de Dios. Cuando vemos en los evangelios los casos concretos de ir a Jesús para pedirle algo, como por ejemplo el ciego de Jericó, cómo gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él necesitaba esa bendición de Dios, necesitaba esa bendición específica de la mano de Cristo. Y todos los obstáculos que había alrededor de él y toda la gente que le decía que se callase y no molestase al maestro, no impidió que él siguiera buscando eso, porque necesitaba esa bendición de parte de Cristo. En Juan 14, versículo 13, ese todo lo que pidiereis, no debemos de entenderlo como generalidades. Esto es como lo que nos viene en mente cuando oramos, algún capricho, sino por bendiciones específicas de Dios que necesitamos. ¿Cómo suplica por promesas específicas de Dios? Elías estaba confiando en Dios que enviaría esta bendición que necesitaban. ¿Cómo estaba seguro de esta petición, Elías? ¿Cómo es que él podía oírla? Pues mira cómo oía la lluvia y mandaba una y otra vez a su criado a ver si ya venía. ¿De dónde venía esa confianza de Elías? Pues él sabía que era el instrumento señalado para traer la lluvia.
Sabía que el tiempo había llegado y Dios le había dicho específicamente: yo haré llover sobre la tierra. Además, según el capítulo 18, versículos 25 al 40, todo lo que tenía que hacerse ya se había hecho. Se había reunido el rey, se habían reunido a todas las autoridades, los sacerdotes del Dios falso y gran parte del pueblo. Había quedado evidenciado que Baal no es Dios, no es nada. Y Jehová, el verdadero Dios de Israel, había vindicado su nombre delante de todos, haciendo caer fuego del cielo y consumiendo el sacrificio, el altar, las piedras, el agua, absolutamente todo. De forma que ya no había nada más por esperar. ¿Qué punto más importante es este para tenerlo bien en cuenta, hermanos? El profeta oraba por algo que tenía la garantía de Dios y por tanto iba a ser oído y escuchado por Dios. ¿Tenemos la garantía de Dios por esas cosas que estamos pidiendo? ¿Tenemos la garantía de ser escuchados en lo que estamos pidiendo a Dios? No es cuestión de pedir las cosas que nos gusta pedir y tener, sino primero buscar garantías en las Escrituras acerca de las cosas que pedimos. Que esas sean bendiciones prometidas por Dios o mandadas por Él. No es cuestión de orar porque yo quiero orar por eso, sino que oro por eso pues tengo principios bíblicos o la dirección específica de Dios para orar por eso. Oramos por Haití, oramos por Cuba, hoy hemos orado por Costa Rica, por error mío, pero quería decir Haití, pero también por Costa Rica, porque también hay pueblo de Dios allí y con necesidades. Oramos por Venezuela, por Argentina, pero no oramos porque nos den lástima y entonces oramos. Ese debe ser el motivo por el que oramos por los cubanos allá, por nuestros hermanos venezolanos o de Haití, sino porque en Efesios 6, 18 nos dice que oremos en espíritu por todos los santos. No porque nos den lástima, porque nos den pena, porque pobrecitos los hermanos de allá. No, sino porque el Señor nos lo manda. Ahí en Efesios y en otros lugares. O en 2 de Timoteo 2:1, el Señor nos manda que oremos por todos los hombres. Y Dios me garantiza ahí que esas peticiones son oídas. ¿Por qué? Porque son mandadas por Él. Ahí tenemos la garantía de que Dios va a responder. A veces Dios no responde inmediatamente, pero tenemos la garantía. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha mandado. Oramos por la situación laboral de un hermano y lo debemos hacer no porque pobrecito hermano, me da pena de él y su familia. No, esa no debe ser la razón, sino porque Cristo nos ha dicho: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le ayudamos en nuestra oración a este hermano. Pues Dios mismo nos da garantía de oír esa oración y que Él va a suplir para ese hermano y para su familia. Por medio de un trabajo, por medio de alimentos, por medio de ayuda. Oramos para poder compartir el Evangelio en nuestro trabajo, entre nuestros vecinos y familiares, con el fundamento que pedimos a Dios que venga a su reino, que se extienda allí también. Tenemos un ejemplo en Hechos 4:29, como pedían denuedo para hablar del Evangelio, y Dios dio denuedo y valentía. Hay garantía para esta oración. Dios nos lo va a dar, porque hallamos mandamientos específicos de Dios y principios bíblicos, que esa es la voluntad de Dios, que avance el reino de Dios, que el hombre venga al conocimiento de Dios y se arrepienta.
y confíe en Jesucristo. Y en base a eso nosotros oramos. Dios, dame denuedo, dame valentía para poder testificar, hablar de Cristo. Era ahí donde estaba la seguridad de Elías, hermanos, en lo que Dios le había dicho, la palabra que le había prometido. Esa promesa de Dios que hallamos en su palabra es precisamente el molde donde nosotros podemos derramar nuestra oración sin temor y sin confusión, con confianza. ¿Con qué seguridad y confianza podía orar Elías? Precisamente porque Dios había prometido eso que estaba pidiendo, que Dios hiciera llover. Cuando nosotros sabemos que eso lo ha mandado Dios y lo ha prometido, ¿eso qué produce en nosotros? Incrementa nuestra fe para poder pedírselo a Él sin temor y derramar nuestra alma en ello. Vean la escena. Con qué seguridad pedía y después de acabar su petición manda al criado y le dice, ya viene, ve. Y vuelve el criado y le notifica, no hay nada de nada, no viene nada. Después se pone otra vez en oración, Elías, y cuando acaba manda al criado, y así hasta 7 veces. Pues estaba esperando a que Dios le contestara de un momento a otro. Pues su oración estaba sostenida sobre la firme promesa de Dios. Miren también otro elemento que encontramos en las oraciones de Elías, aquí recogida. Oraba fervientemente. Aquí hay una lección ahora muy importante para nosotros. Y te pido por favor que estés atento. Este es otro elemento que encontramos en esta oración. Orar con fervor. La intensidad del deseo de las bendiciones de Dios. De Éprafas se nos dice que oraba encarecidamente por los colosenses, luchaba en oración por ellos. De Jesús se nos dice que por su gran clamor y lágrimas en las oraciones fue oído por su temor reverente. ¿Qué tiene que ver el ser fervientes en las oraciones con las respuestas de Dios? ¿Será como los profetas de Baal que ponían más dramatismo a sus actos para ser más oídos de esa manera? Es que nosotros tenemos que hacer igual y algo exterior, evidenciarlo. No tenemos que actuar así. Pero miren lo que decía cierto autor. Las oraciones contestadas para la gloria de Cristo no serán oídas a menos que no vayan acompañadas por tal fervor que pruebe que la bendición pedida es realmente necesitada. Lo voy a leer otra vez, lo he leído muy mal. Las oraciones contestadas para la gloria de Cristo no serán oídas a menos que no vayan acompañadas por tal fervor que pruebe que la bendición pedida es realmente necesitada. Dios no va a oír esa clase de oraciones que se elevan de forma indiferente, rutinaria y descuidada. ¿Han visto ustedes alguno en los evangelios que se acerque a Cristo de esa forma que Él les atendiera? Ninguno. Ninguno se atrevió a acercarse a Cristo así. Los que en verdad llegaron hasta Él era porque de verdad querían y necesitaban lo que pedían. El joven rico le pidió cómo entrar en la vida eterna, pero sabemos que en realidad no quería eso. Pues cuando Cristo le puso la forma, él se echó atrás y no siguió pidiendo, porque no le interesaba realmente. Cuando nosotros pedimos lo que no queremos o en verdad no lo deseamos, pediremos eso sin fervor y al fin dejaremos de pedirlo. ¿Cómo saber si la bendición pedida es en verdad necesitada?
Si lo es, se pedirá con fervor. Cuando algo es necesitado, el fervor es el resultado. Recuerden el caso del amigo allí en Lucas 11:1, que viene una visita a su casa de noche ya de madrugada y no tenía pan para ponerle delante. Y va a pedir pan a su vecino. Realmente lo necesitaba. O la viuda de Lucas 18, que insiste hasta cansar al juez injusto. Insiste porque lo necesitaba. ¿Cómo veía Elías la gran necesidad de la lluvia? Podríamos decir que la ausencia de fervor en las oraciones es la falta del conocimiento de nuestra necesidad y, por tanto, la falta de convicción de esa bendición. No estamos convencidos que necesitamos eso. Por eso no lo pedimos con fervor. Y no lo pedimos porque hay una falta del conocimiento de nuestra necesidad. Pediremos entonces fervientemente cuando creamos que aquella bendición que pedimos realmente la necesitamos. Necesitamos eso de Dios. Cuando veamos que necesitamos sabiduría, ser librados de ciertos pecados, o necesitamos poder de Cristo para vencer cierta tentación en nosotros, recibir luz de su palabra, entonces el fervor es la forma de ir a Dios a pedirlo. Miren otro elemento, ya estamos acabando. La persistencia en la oración, versículo 43. Cuando Elías oró allí en el versículo 36 y 37, en el sacrificio antes de que cayera fuego del cielo, Dios rápidamente respondió. Pero ahora aquí estaba seguro que Dios oiría esta oración y que la contestaría, pero tuvo que seguir y persistir hasta que después de todas esas veces, 7 veces, Dios le escuchó y se lo concedió. ¿Cómo es que Dios en ocasiones nos deja pidiendo durante tiempo eso que Él mismo nos ha prometido y no nos contesta tan rápido? Sabe Dios tratarnos acertadamente, hermanos. Y quizás es mucho mejor para nosotros el bien que Dios está haciendo a nuestra alma, haciéndonos esperar en esa oración con persistencia. A veces hay mucho más bien en la espera que cuando recibimos la bendición que estamos pidiendo. El gran beneficio que necesitamos es seguir esperando en oración. Y por eso Dios quiere que continuemos pidiéndole eso que nos ha mandado pedir y Él ha prometido. Eso para que lo tengamos en cuenta, para no desanimarnos. Hay cosas que están escritas aquí, hay principios bíblicos que Dios nos manda a orar por esto y Él ha prometido dárnoslo. Pero hay veces que el Señor ve más oportuno retrasar su respuesta, porque nos está haciendo más bien estando en esa disposición de orar, de humillarnos ante Dios, de orar fervientemente, de persistir en la oración, de pasar tiempo con Él en su presencia, orando por eso, más que cuando recibamos la bendición de aquello que estamos pidiendo. La respuesta de la oración, versículos 44 y 45. Vemos allí, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo a Acab vino a Jezreel. Qué tremenda bendición, qué bien más grande para toda la nación, qué nueva perspectiva de la bondad de Dios y de su poder cuando al fin, después de tiempo y tiempo, 3 años y medio, insistir e insistir sobre eso, Dios los visitó trayendo lo esperado, la lluvia. Podemos preguntarnos,
¿Tú has conocido algo de esto? Míralo aquí. 3 años y medio de sequía completa. Y toda esa multitud que volvía a su casa vieron cómo se oscurecían los cielos con nube y viento, que por fin venía sobre ellos lo esperado, y hubo una gran lluvia de parte de Dios. Niños que era la primera vez que veían semejante fenómeno, llover agua del cielo. Pues habían pasado 3 años y medio. Ellos nunca habían visto esto. Lluvia del cielo. Qué regocijo para el pueblo. Dios los visitaba con agua. Habían reconocido que Jehová es Dios. Sí, de una forma exterior, muchos de ellos. Pero Dios en su bondad les concedió la lluvia. Habían eliminado a los falsos profetas. El hombre de Dios había orado y ahora toda la tierra estaba recibiendo una gran lluvia. Y Elías ahora corre delante de Acab. Versículo 46. Y nos dice aquí, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esto es una distancia de 31 kilómetros, corriendo delante del carro del rey. Esto era lo que hacían los siervos fieles al rey, correr delante del carro. Ahí vemos a Elías, este fiel súbdito del rey, cuyo nombre quiere decir Jehová es Dios, corriendo delante del carro real ante los ojos de Acab, con la lluvia cayéndole encima, recordándole a Acab todos esos 31 kilómetros, de esta manera que Jehová es Dios, y Él es quien manda la lluvia, y que ese que iba corriendo delante del rey era su profeta. Qué bondad de Dios también hacia Acab, que él viera eso. Pues quiera Dios que nosotros seamos de estos que por la fe que es en Cristo Jesús ven el reino de Dios que ya está entre nosotros y no ciegos a estas realidades, a los tratos de Dios, por causa de vivir para nosotros, para los apetitos de nuestra carne y no darnos cuenta de los tratos de Dios. Y seamos de esos que oran con humildad y reverencia a Dios, porque verdaderamente le conocen, con el deseo de las bendiciones específicas que Dios nos ha mandado a orar por ellas, hermanos, por esas bendiciones específicas, lo que el Señor nos ha mandado orar, suplicando esas bendiciones fervientemente y con persistencia. Pues así veremos sus promesas de bendición cumplidas entre nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.